Matías Olivero Vila. Matías es presidente y fundador de una organización, de una ONG que se llama Lógica, que básicamente se dedica o tiene el foco en combatir los impuestos distorsivos, injustos y que no corresponden. Y lo queríamos consultar a propósito de un fallo muy reciente contra unas tasas viales del municipio de Deró, en la provincia de Buenos Aires. Deró se escribe Daireaux, un inmigrante francés, sospecho. Y bueno, estamos en línea con él. Buenas tardes, Matías. Te saludamos Sergio Cerricchio y Alejandro Matbezuk en el aire de Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Matías, querría que nos comentes básicamente los contornos básicos de este tema, de lo que sucedió, del fallo llamado fallo Cornejo, en el caso de una acción iniciada por una serie de productores agropecuarios contra las tasas viales que cobra el municipio de Deró, que es un partido además en la provincia de Buenos Aires. Así es, Sergio. Mira, si bien esto pareciera que fuera para productores y para tasas viales, digamos, específicas, va mucho más allá, es mucho más amplio y nos toca a todos los ciudadanos / consumidores lo que se ha discutido en este fallo y que está tan en boga, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasó? Se desmadraron de repente las tasas municipales, llamada tasa de seguridad e higiene, de inspección de seguridad e higiene, o la tasa vial. ¿Por qué se desmadró? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estamos afrontando nosotros los consumidores ahora tasas exorbitantes que antes no teníamos que afrontar? Estoy hablando no solamente de las tasas viales, que por ejemplo en Neuquén es 4,5% sobre el precio de la nafta, a otros se aplican por hectárea, y en otros casos se está pagando, por ejemplo, en Pilar 6,5% por 2 tasas en los supermercados, en La Luz 6,36%. Salió en estos días en los diarios en los supermercados diciendo, señores, no podemos más con estas tasas. Pero no es los supermercados los que no pueden más. Los que no pueden más son los consumidores, que son los que al final la cadena terminan afrontando. Bueno, ¿qué es lo que pasó y por qué es tan importante este fallo de Cornejo que lo ha sentenciado el juez Germain allí de Trenquelauquen? ¿Qué es lo que está en discusión? Lo que es una tasa. ¿Qué era lo que sucedía allí? Pagaban los productores una tasa vial por el mejoramiento de los caminos, y lo que resultó fue que había una pericia que decía que solamente el 4% de los caminos estaban en buenas condiciones. Después había la otra mitad estaba en condiciones regulares y la otra mitad en condiciones pésimas. Entonces allí los productores lo que hicieron fue reclamar diciendo, señores, ojo que esto no es un impuesto, esto es una tasa. Y la tasa tiene un concepto que es distinto al del impuesto. El impuesto es un pago obligado que nosotros realizamos para los servicios generales que nos presta la nación, la provincia, digamos, en donde lo recibimos a través de seguridad, justicia, salud en general, pero no nosotros cada uno en forma específica y concreta. En cambio la tasa sí, es un pago que hacemos también obligadamente, pero tenemos que recibir un servicio específico, individualizado, directo. De lo contrario no es una tasa. Y como la tasa, digamos, el importe es retributivo del servicio, la forma de calcularlo tiene que estar en relación a los costos del servicio recibido. No pueden ir en base a los ingresos totales. Todos los fondos recibidos por la tasa tienen que ir al destino para el cual esa tasa fue creada. Por ejemplo, si es una tasa vial, al mejoramiento de los caminos. Bueno, la verdad es que el fallo es extraordinario, pero no hace otra cosa que explicar y reafirmar lo que aprendemos en el punto 1 de la bolilla 1 de la materia impuestos de la facultad de los abogados y la facultad de los contadores. Es decir, la tasa es por un servicio directo, específico, concreto, individualizado, que recibe quien paga la tasa, el contribuyente que paga la tasa. Segundo,
se tiene que calcular en base a los costos del servicio recibido. Tercero, todos los fondos tienen que ir hacia ese destino, no se pueden desviar. Entonces, acá lo que es extraordinario es que agarró el juez y dijo, momento, entonces, bueno, acá vamos a necesitar un perito contable que nos diga si acá se aplicaron estos fondos a este destino en general, digamos, al mejoramiento de los caminos. Y lo otro, voy a nombrar un perito ingeniero para que me vea en cada uno de los productores si los caminos de su estancia, de su campo, de su chacra, están en buenas condiciones, es decir, que esos fondos fueron aplicados al mejoramiento de esos caminos que ellos utilizan cerca de su campo para poder sacar el cereal o sacar la siembra. Entonces, lo extraordinario es que se dijo eso, se puso en cabeza del municipio probarlo, no en cabeza del contribuyente que no tiene idea, digamos, de los costos del municipio. Y todo esto que te estoy diciendo suena muy lógico, suena muy razonable, pero lamentablemente la Corte nuestra Suprema no ha sentenciado con esta claridad, sino que fue, en algunos casos, con criterios completamente contrarios a lo que te estoy diciendo, y esa es la razón por la cual desde el año 2021, con el fallo ESO con Municipalidad de Quilmes, se desmadró todo el sistema de tasas municipales y llegamos a esas tasas del 6,5% en Pilar, 6% en Lanús, tasas viales del 4,5% en Neuquén y en tantas otras municipalidades. De hecho, así que esto es lo bueno que tiene este fallo. De hecho, Matías, toda esta determinación, tanto contable como ingenieril, llevó un tiempo. Yo leyendo el fallo, la demanda de los productores se inició el 2 de febrero de 2024, cuando el municipio aumentó 340% la tasa vial. A raíz de ese aumento absolutamente desproporcionado, incluso teniendo en cuenta lo que había sido la inflación de 2023, a raíz de eso se inició, y por eso este fallo, que parece salido de la nada, pero bueno, tiene atrás 2 años, más de 2 años de trabajos de pericias contables, de pericias ingenieriles. ¿Cómo puede seguir esto, Matías? ¿Puede haber algún tipo de rebelión rural contra la tasa vial? No, o rebelión ciudadana, simplemente. Sí, a ver, el ideal sería que, digamos, esto va a provocar una aluvión de otros casos. Nos decía, estuvimos hablando ahí con quien ha defendido el caso, que es el doctor Jorge Moroni, y tiene 23 casos más. Había solamente 5 casos. Estos 5 casos corrieron con distinta suerte. La parte técnica legal fue impecable, es lo que te acabo de decir. Después, bueno, hay una discusión en donde el juez dio por bueno y por prestado el servicio, porque yo te dije que había solamente un 4% en buenas condiciones, pero el juez dio por bueno a aquellos que estaban en condiciones regulares. Lo que estaba en condiciones regulares lo dio por bueno, y lo que dio por malo fueron aquellos campos donde directamente era malo. Bueno, eso es discutible, y bueno, y eso se va a apelar por parte de los productores. Hay una de las productoras que salió ganando, digamos, o 2 de los productores que salió ganando con estos criterios, y los otros no, por estos motivos. Pero después hay otra cuestión, esta es para la parte de si se prestó o no se prestó el servicio específico en los campos cercanos, linderos a esos campos, chacras, estancias, ¿ok? Después está otra parte de la sentencia, que es, pero momento, acá, más allá del caso específico, en general, hubo un desvío de fondos, porque hay entre un 25 y un 30%, según los años, que se desvió a servicios generales. Y eso está mal. Esto todo debió haber ido a caminos, no a, digamos, a otros destinos distintos del mejoramiento de caminos. Eso también es muy novedoso y se hizo en base a la pericia contable. ¿A dónde puede ir a parar esto? Bueno, primero nos decía el doctor Moroni que recibió consultas de toda la provincia de Buenos Aires, naturalmente. Y que esto no solamente va para el tema de la tasa vial, esto también va para la tasa, digamos, de seguridad e higiene. También está detrás de esto el concepto de tasa que mencionaba antes,
Pero mientras la Corte Suprema no dé vuelta el nefasto fallo eso con Municipalidad de Quilmes, que no aceptó que el servicio, digamos que se tiene, que una tasa es por la prestación de un servicio. Esa parte sí está bien. La que está pésimo es que acepta que se calcula sobre la base de los ingresos totales. Y eso es un contrasentido, porque si vos me estás diciendo que la tasa es retributiva de servicios, la palabra retributiva es compensatorio, es que está en relación a los costos del servicio recibido. ¿Qué tiene que ver los ingresos totales? Sergio, imagínate si en tu casa, viste, olés a gas y llamás a un gasista para que te haga ahí un análisis en tu casa, te haga un estudio y te haga un informe ahí de una carilla, 3 horas de trabajo, termina su trabajo y vos le decís, bueno, señor gasista, ¿cuánto le debo? Y agarra el gasista y te dice, mire, Sergio, yo cobro mis honorarios en base a sus ingresos anuales de todo el año. ¿Vos qué harías, Sergio? Sí. Lo echás de una patada. Es un buen ejemplo. Lo echás de una patada lo echás de una patada y mandás a tus grupos y mandás a tus grupos de WhatsApp, digamos, no contraten a este gasista que es un desubicado. Bueno, eso es lo que aceptó la Corte, que se calcule sobre los ingresos totales. Lo otro que estuvo pésimo la Corte fue en haber dicho que la carga de la prueba corresponde a los contribuyentes. ¿Qué sabe el contribuyente? ¿Viste cuánto sale una tasa de inspección de seguridad y higiene? O la maquinaria que tiene para el destino del mejoramiento de los caminos. ¿Viste? No tienen ni idea. Hay un principio básico que es que aquel que está en mejores condiciones para probar algo le compete la prueba de lo que está de lo que le corresponde al juicio. ¿No es así? Es un principio absolutamente básico. Entonces, Matías, una pregunta concreta. El fallo dice, el fallo ordena la devolución de las tasas a una serie de productores. ¿Hasta qué punto es ejecutable ese fallo? No, totalmente, esto es totalmente ejecutable y la van a tener que devolver. Pero como me decía el doctor Moroni, los productores no quieren que le devuelvan la tasa, los productores no quieren no pagar tasa, lo que quieren es caminos en buenas condiciones. Y que si les cobran por esa tasa, no se la gasten en otra cosa. Es tan simple como eso, pero no están en contra, no es una rebelión fiscal, es una rebelión por exigir el cumplimiento del pago de esa tasa. Pero de vuelta, los productores en algún momento, me decía el doctor Morosky, propusieron un alto al fuego, en el caso, para hacer lo que se hace en muchos municipios donde esto funciona muy bien, que es como una suerte de consorcio entre la municipalidad y los productores, donde dicen, bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo, nosotros vamos a poner esta tasa, qué sé yo, y ustedes de la municipalidad con esta maquinaria lo van a hacer, y se hace en una forma conjunta. Después, por supuesto, la tasa pasa a ser obligatoria, se vota, etcétera, pero después de haber trabajado en ese consorcio. Acá lo propusieron los productores al intendente de Deró, y el intendente de Deró, después de una primera aproximación que parecía amigable, después terminó echándose atrás y consecuentemente no se pudo actuar de esa manera y y terminó en el juicio que terminó perdiendo. Muchas gracias, Matías. Una última acotación sobre respecto de esta historia que bueno, obviamente va a seguir y que probablemente traiga cola importante en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país. El intendente a quien haces referencia, a quien referiste recién, es Alejandro Acherbo, que se fue del cargo. Fue elegido diputado en las elecciones, diputado provincial en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, dejó el cargo y dejó en el cargo una concejal, María Alejandra Serra, del mismo partido de Fuerza Patria, que está ahora ejerciendo el cargo de intendente o de intendenta del municipio. Pero bueno, esta historia se repite en muchos lugares del país y probablemente a raíz de eso, justamente había un caso de Misiones, pero bueno, no vamos a tener tiempo para tratarlo ahora. Te volvamos a consultar en algún momento, Matías, desde ya muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y para los que nos quieran seguir en las redes de nuestra ONG, que nos dedicamos a generar conciencia fiscal en la sociedad, nos pueden seguir en País con Lógica. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.